El primer error fue creer que todavía tenían altura suficiente para llegar a casa. El bombardero B-17 llamado Lucky Strike volaba a 3.000 metros sobre el mar Adriático, cuando el proyectil antiaéreo alemán atravesó su ala derecha como si fuera papel mojado. El impacto arrancó un pedazo de metal del tamaño de una puerta. Convirtió el tanque de combustible número 3 en una antorcha brillante y llenó la cabina de un ruido que ningún manual de entrenamiento podía prepararte para escuchar. El grito metálico de un avión muriendo en pleno vuelo. El capitán John Mercer, piloto, de 28 años, pero con el rostro de alguien que había envejecido 10 en los últimos 6 meses de guerra, apretó los controles con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, el copiloto Eddie Ross gritaba números que ya no importaban. Perdemos aceite del motor 2, temperatura subiendo, altitud cayendo, 200 pies por minuto. Mercer no respondió. No había nada útil que decir. En cambio, miró por la ventanilla lateral y vio lo que todos los pilotos de bombarderos temían ver. Una estela de humo negro saliendo de su propia ala, dibujando una línea recta hacia el mar que brillaba allá abajo como un espejo roto. Detrás de él, en la cabina estrecha y ruidosa, los otros 5 tripulantes esperaban órdenes. El navegante, un chico flaco de Wisconsin llamado Paul Briggs, estaba inclinado sobre sus mapas, calculando distancias que ya no alcanzaban. El ingeniero de vuelo, un tipo bajo y fornido llamado Frank Kowalski, trepaba entre los cables y tanques, tratando de cerrar válvulas que ya no obedecían. El operador de radio, Danny Sullivan, transmitía coordenadas con voz firme, pero con las manos temblando. Y en las torretas, los artilleros Jimmy Carter y Luis Vargas miraban el cielo buscando cazas enemigos que por suerte o por milagro aún no habían aparecido. «Mercer», dijo Ross con la voz tensa, «no vamos a llegar a Sicilia». Mercer lo sabía. Sicilia estaba a 120 kilómetros al sur. Con un motor ardiendo y perdiendo altitud cada segundo, tenían suerte si llegaban a 50. «¿Qué tenemos debajo?», preguntó con la mandíbula apretada. Briggs levantó la vista de su mapa. «Islas griegas. Zona ocupada por los alemanes. La más cercana es...», trazó una línea con el dedo, «Kefalonia. Unos 30 kilómetros al noreste». Mercer hizo el cálculo mental. 30 kilómetros. 3.000 metros de altitud. Motor en llamas. Combustible goteando. No era una pregunta de si llegarían. Era una pregunta de si llegarían con vida. «Todos a sus posiciones de emergencia», ordenó. «Vamos a intentar un aterrizaje forzoso». Hubo un silencio breve pero pesado. Todos sabían lo que eso significaba. Un B-17 no estaba diseñado para aterrizar en cualquier lugar que no fuera una pista pavimentada de 1.000 metros. Intentar posarlo en una isla rocosa, sin tren de aterrizaje funcional, con un ala ardiendo, era lo mismo que estrellarse de forma controlada. ¿Pero era eso o caer al mar? Y nadie sobrevivía mucho tiempo en el Adriático. Kowalski apareció en la cabina, con la cara manchada de grasa y hollín. «Sellé lo que pude», dijo, «pero el fuego se está extendiendo. Si llega al tanque principal, explotamos». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Mercer. Kowalski no tuvo que pensarlo. 5 minutos, tal vez 6. Ross dejó escapar una risa amarga. «Perfecto. Justo el tiempo para rezar y escribir una carta de despedida». Mercer ignoró el sarcasmo y empujó la palanca hacia adelante, inclinando el avión en un descenso controlado. El fuego en el ala se hizo más grande, alimentado por el viento. El humo entraba por las rejillas de ventilación, quemando los ojos y la garganta. El altímetro bajaba. 2.500 metros. 2.000.
1800. Entonces, a través de las nubes dispersas, vieron la isla. Kefalonia era un trozo de roca cubierto de árboles bajos, colinas abruptas y playas de piedras. No había ciudades grandes, solo aldeas pequeñas esparcidas como puntos en un mapa. Y en algún lugar de esa isla, según los informes de inteligencia, había una pequeña guarnición alemana. No muchos soldados, pero suficientes para hacer que el aterrizaje fuera aún más peligroso. ¿Dónde aterrizamos?, preguntó Ross, escaneando el terreno abajo. Briggs señaló hacia la costa este. Ahí, esa franja entre las colinas y el agua. Parece despejada. Más o menos. Mercer entrecerró los ojos. Más o menos. No era exactamente reconfortante. La franja que Briggs señalaba era un campo de hierba y rocas que terminaba en un acantilado con una caída de 30 metros al mar. Si frenaban demasiado tarde, se saldrían del borde. Si frenaban demasiado pronto, se estrellarían contra las rocas del final. Eso tendrá que servir, dijo Mercer. Viró hacia la derecha, alineando el avión con la franja de tierra. El motor número 2 tosió, escupió humo negro y luego se apagó por completo. El avión se inclinó bruscamente a la derecha. Mercer compensó con el timón, pero ahora volaban con un solo motor bueno, uno muerto, uno ardiendo y otro medio funcional. «¡Prepárense para el impacto!», gritó. Kowalski corrió hacia atrás, gritando a los artilleros que se aseguraran. Sullivan cerró su radio, agarró el borde de su asiento y murmuró algo que sonó como una oración. Vargas, el artillero de cola, se quitó los auriculares y abrazó sus rodillas contra el pecho, con los ojos cerrados. El suelo se acercaba demasiado rápido. Mercer tiró de la palanca, tratando de nivelar el avión lo más posible antes del contacto. Las ruedas del tren de aterrizaje estaban atascadas, así que iban a aterrizar sobre el vientre. Eso significaba fricción, chispas, metal contra roca, y una muy buena posibilidad de que todo explotara en una bola de fuego. 50 metros. 30. 20. El ala derecha tocó primero. El impacto arrancó un pedazo completo de la punta del ala y envió una lluvia de chispas hacia atrás. El fuselaje golpeó el suelo un segundo después con un estruendo ensordecedor. El avión rebotó, volvió a golpear y luego comenzó a deslizarse sobre la hierba y las piedras, dejando un surco profundo en la tierra. Dentro de la cabina, todo era caos. Mercer y Ross se aferraron a los controles mientras el mundo se sacudía como si un gigante estuviera golpeando el avión con un martillo. Los paneles de instrumentos explotaron en fragmentos de vidrio. El techo se agrietó. Algo pesado, tal vez una caja de municiones, voló por el pasillo y golpeó la pared trasera. El avión giró a la izquierda, arrastrado por el ala rota. La cola se levantó, luego volvió a caer. Las hélices del motor izquierdo se clavaron en el suelo y se retorcieron como fideos de metal. El ruido era insoportable, un chirrido continuo de metal desgarrándose, rocas quebrándose, y el rugido del fuego que seguía ardiendo en el ala. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fue probablemente solo 10 segundos, el avión se detuvo. Silencio. No silencio. El crepitar del fuego. El siseo del aceite caliente goteando sobre piedras. El viento soplando a través de los agujeros en el fuselaje. Pero nada de motores. Nada de hélices. El bombardero estaba muerto. Mercer parpadeó, aturdido. Tenía sangre en la frente. No sabía de dónde. A su lado, Ross tosía, tratando de sacarse el polvo de los pulmones. ¿Estás vivo?, preguntó Mercer. Ross lo miró con ojos vidriosos. Creo que sí, no estoy seguro. Mercer se desabrochó el arnés y se puso de pie con piernas temblorosas. Giró hacia atrás y gritó,
¡Todos! ¡Reporten! Uno por uno. Las voces respondieron desde diferentes partes del avión. Sullivan aquí. Vivo. Sangrando pero vivo. Kowalski. Bien. Briggs. Tengo la pierna atascada, pero puedo moverme. Carter. Estoy bien. Silencio. ¿Vargas? Mercer esperó. ¿Vargas? Más silencio. Luego, una voz débil desde la cola. Aquí. Estoy aquí. Kowalski ya estaba corriendo hacia atrás. Encontró a Vargas tirado entre los restos de su torreta, con una viga de metal sobre su pecho. Entre dos hombres lo liberaron, con cuidado de no empeorar una posible fractura de costillas. Vargas tosió, escupió sangre, pero logró sonreír. Supongo que esto significa que no volamos de regreso, ¿eh? Mercer salió por el agujero donde solía estar la puerta lateral y miró alrededor. El bombardero estaba destrozado. El ala derecha estaba medio arrancada. El motor número 3 todavía ardía débilmente. El tren de aterrizaje estaba completamente destruido y el fuselaje tenía más agujeros que una esponja. Debería ser chatarra. Pero por alguna razón, la estructura principal seguía intacta. Ross salió detrás de él, limpiándose la sangre de la cara. Bueno, dijo, mirando el desastre. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por volar de regreso. Mercer no respondió. Estaba mirando hacia las colinas en la distancia, donde una delgada columna de humo se elevaba desde lo que parecía ser una pequeña aldea. Y en algún lugar más allá de esas colinas, sabía, había soldados alemanes que acababan de ver a un bombardero estadounidense caer del cielo. Sullivan apareció con su radio portátil en la mano. Intenté enviar una señal de socorro, dijo, pero el transmisor principal está muerto. Tengo una radio de emergencia, pero el alcance es limitado. Tal vez 50 kilómetros, si tenemos suerte. ¿Y cuánto tiempo hasta que alguien venga a buscarnos?, preguntó Ross. Sullivan lo miró con expresión sombría. Si es que vienen, podrían tardar días. ¿Y los alemanes? Señaló hacia las colinas. Probablemente estarán aquí en horas. Mercer respiró hondo. Miró el avión roto. Miró a su tripulación, cansada, herida, pero viva. Y entonces dijo algo que hizo que todos lo miraran como si hubiera perdido la cabeza. «¡Vamos a repararlo!» Ross parpadeó. «¿Qué?» «Vamos a reparar este avión», repitió Mercer. «Y vamos a volar de regreso a casa». Kowalski dejó escapar una risa incrédula. «Capitán, con todo respeto, este avión está muerto. No hay forma de que vuelva a volar». Mercer lo miró directamente a los ojos. «Entonces, será mejor que empecemos ahora, porque los alemanes vienen. Y si nos quedamos aquí, morimos aquí». Nadie dijo nada durante un largo momento. Luego Kowalski suspiró, se quitó la gorra, se rascó la cabeza y dijo: «Está bien, pero cuando esto explote en nuestras caras, quiero que conste que yo lo advertí». Mercer sonrió por primera vez desde que el proyectil los había alcanzado. Anotado. El plan no empezó con una herramienta, empezó con una mentira. «Tenemos 48 horas», dijo Mercer, señalando el horizonte con el mentón. «Como mucho». Estaban reunidos a la sombra del ala medio arrancada, usando el fuselaje del B-17 como refugio improvisado. El sol griego pegaba fuerte, y el calor hacía que el olor a combustible derramado fuera aún más intenso. Briggs tenía su mapa extendido sobre una caja de municiones. Sullivan desmontaba la radio de emergencia. Kowalski miraba el avión como un médico que acaba de encontrarse con un paciente clínicamente muerto. «¿48 horas hasta qué?», preguntó Vargas, que estaba sentado en el suelo con el torso vendado. Cada respiración le dolía. «Hasta que una patrulla alemana llegue aquí»,
informe por radio y decidan si quieren capturar el avión intacto o volarlo, respondió Mercer. Y nosotros, de paso. Ross se secó el sudor de la frente con la manga. Capitán, voy a hacer la pregunta que todos están pensando, pero nadie quiere decir. ¿Por qué demonios vamos a intentar arreglar este cacharro en vez de irnos ahora mismo, antes de que nos encuentren? Briggs señaló el mapa. Porque irnos significa atravesar montañas durante quién sabe cuántos días, sin comida, sin agua y sin saber dónde están los alemanes. Tenemos una idea aproximada de la línea del frente, pero eso cambia cada semana. Seríamos 7 hombres perdidos en territorio ocupado, con un herido serio. Miró a Vargas. Y 0 apoyo. Ya hemos caminado antes, dijo Carter, el artillero de proa. ¿Recuerdan Italia? Italia no era una isla, contestó Briggs. Si aquí nos acorralan contra la costa, no hay a dónde correr. Mercer levantó la mano. No es solo eso. Hizo una pausa, buscando las palabras. Este avión vale más de lo que todos nosotros ganaremos en toda la guerra. Si los alemanes se apoderan de un B-17 casi intacto, lo van a estudiar, a copiar, a usarlo para mejorar sus defensas. No es solo nuestra vida, es lo que este aparato significa. ¿Y qué significa?, gruñó Kowalski. Ahora mismo significa ataúd de aluminio. Mercer lo miró fijamente. Significa que si tenemos al menos una posibilidad de sacarlo de aquí, es nuestra responsabilidad intentarlo. Hubo un silencio incómodo. La palabra responsabilidad pesaba más que el avión. Entonces hablemos de posibilidades, dijo al fin Kowalski. Les voy a decir lo que tenemos. Se levantó y señaló el motor ardido. Motor número 3, muerto. Bloque agrietado, cables quemados, hélice destrozada, olvídenlo. Motor número 2. Se paró, pero puede que el bloque siga entero. Necesito abrirlo. Motor número 1 está razonablemente bien. Motor 4 está a medias. El tren de aterrizaje está frito. Sus ruedas están enterradas quién sabe dónde. El fuselaje tiene más agujeros que un colador. Y el tanque de combustible principal perdió parte del lateral. Pero no explotamos, insistió Mercer. Eso significa que la estructura aguanta. Mientras el fuselaje se mantenga, tenemos algo con lo que trabajar. Capitán, con todo respeto, dijo Ross. No hay manual que explique cómo despegar un B-17 con el tren de aterrizaje arrancado desde un campo de piedras en una isla ocupada. Perfecto, replicó Mercer. Entonces no tenemos que preocuparnos por hacerlo según el manual. Sullivan, que había estado en silencio desmontando la radio, intervino. Lo primero que necesitamos es información, dijo. Quiero saber si alguien ha recibido nuestra señal de emergencia. Si algún barco o base aliada sabe que hemos caído aquí. Si estamos solos, entonces sí que dependemos por completo de ese monstruo de aluminio. Briggs asintió. Y yo necesito saber dónde están exactamente los alemanes en esta isla. No quiero que nos sorprendan mientras estamos con la cabeza metida en un motor. Mercer asintió. Dividimos tareas. Sullivan, radio. Briggs, mapa y observación del terreno. Carter, te quedas con él con los binoculares. Si ves algo con casco de acero, me lo dices antes de que nos vean ellos. Kowalski, Ross y yo empezamos a evaluar qué partes del avión podemos salvar. Vargas, ¿tú descansas? ¿No eres útil muerto? Una lástima, bromeó Vargas con una mueca de dolor. Porque ahora mismo me siento bastante muerto. Kowalski comenzó por el motor número 2. Levantaron el capó con esfuerzo y lo retiraron, dejándolo en el suelo como una tapa arrancada. El metal estaba caliente al tacto, pero no ardía.
Kowalski metió las manos con cuidado, tocando tuberías, cables, manguitos. El cigüeñal podría estar bien, murmuró. Si el bloque no está rajado, puedo intentar que arranque. Pero si forzamos demasiado, se nos viene abajo en el aire. Ross, que observaba desde un lado, frunció el ceño. ¿Cuántos motores necesitamos para despegar? Idealmente 4, respondió Kowalski. Con 3 podemos, si el peso es bajo y la pista es decente. Con 2, miró el campo pedregoso. Con 2 y esto estamos en territorio de milagros. ¿Y con 1? Preguntó Mercer. Kowalski lo miró como si le hubiera propuesto despegar con pedales. ¿Con 1? Ni soñando. Ni siquiera vaciando el avión entero. Entonces el objetivo es tener 2 motores confiables, dijo Mercer. Un tercero que al menos gire para darnos algo de empuje extra en el despegue, y olvidarnos del cuarto. Traducción. Tengo que resucitar a un muerto y hacer andar a un cojo, resumió Kowalski. Me encanta cómo piensa, capitán. Mientras tanto, Briggs y Carter treparon por una colina cercana, para tener mejor vista. Desde allí podían ver más de la isla. Campos, olivos, algún campanario solitario. Y a lo lejos, una columna de polvo levantada por vehículos. Movimiento al oeste, dijo Carter, ajustando los binoculares. Parece un camión, tal vez 2. No van hacia aquí, todavía. Briggs tomó nota mentalmente. Tienen motores, tienen caminos. Eso significaba que, cuando decidieran venir, podrían hacerlo rápido. Abajo, Sullivan logró encender la radio de emergencia. No era mucho más que una caja metálica con una antena y un dínamo de manivela. Se sentó en el suelo, empezó a girar la manivela y a transmitir en código Morse. SOS, SOS, bombardero B-17 derribado, posición aproximada. Iba marcando los puntos y rayas con precisión, su mente entrenada para convertir desastre en patrones eléctricos. Pasaron 15 minutos. Nada. Media hora. Nada. Entonces, un leve chisporroteo en los auriculares. Una señal débil, casi tragada por el ruido estático, pero real. Sullivan la tradujo en su cabeza. Recibido. Señal. Repita coordenadas. Se le aceleró el corazón. «¡Capitán!», gritó. «¡Nos tienen!». Mercer se acercó corriendo. Sullivan repitió las coordenadas, describiendo la isla, mencionando Kefalonia y la proximidad a la costa. La respuesta tardó, pero llegó. Barco aliado patrullando a 120 kilómetros. No puede acercarse a costa ocupada. Solo posibilidad. Coordinar extracción por aire si avión vuelve a volar. Mantengan perfil bajo. Enemigo presente. Sullivan levantó la vista. Traducción. Nadie viene a pie. Si queremos salir, es con este pájaro. Exacto lo que quería oír, respondió Mercer, sin rastro de ironía. Esa noche, no encendieron fuego. Comieron raciones frías a la luz tenue de una linterna cubierta con una manta. El viento golpeaba el fuselaje, y el olor a metal quemado flotaba en el aire como recordatorio. Vargas respiraba con dificultad, apoyado contra una pared interior. «Capitán», dijo en voz baja, «necesito saber algo». Mercer se sentó a su lado. «Dime, si conseguimos despegar». Hizo una pausa, luchando contra el dolor en el pecho. «¿Cree que mi cuerpo aguante?» El médico de la base dijo que mis costillas ya estaban tocadas de antes. Este aterrizaje... Tosió, una gota de sangre en el labio. No les hizo ningún favor. Mercer sabía la respuesta sincera. No lo sabía. La fuerza G del despegue y la maniobra para ganar altura podrían terminar de romper lo que aún seguía en su sitio. «Vamos a hacer todo lo posible para que no mueras aquí», dijo al fin. «Pero si nos vamos caminando tampoco llegas muy lejos».
Vargas sonrió apenas. Así que mis opciones son morir rápido en el aire o lento en las montañas. No voy a endulzarlo, replicó Mercer. Sí, Vargas asintió. Entonces prefiero el aire. Siempre quise ver Grecia desde arriba sin que me estuvieran disparando. Los alemanes no aparecieron al amanecer, como todos temían. Aparecieron antes. El segundo día, el sol ni siquiera había llegado a lo más alto, cuando Carter, en la colina de vigilancia, vio algo que le heló la sangre. Un punto metálico brillando en el camino de tierra, fusil en mano. En cuanto desapareció detrás de la cresta, Mercer susurró. Ahora. Salieron de entre los olivos como sombras liberadas. En segundos estaban bajo el fuselaje, subiendo por las escotillas, cada uno a su puesto. Kowalski se lanzó al motor número 2, conectando los últimos cables que había dejado listos, por si acaso. Ross corrió a la cabina. Sullivan encendió la radio de emergencia, en modo recepción permanente. Briggs se sentó en su mesa con el mapa en el regazo, preparado para cantar rumbos, incluso si la luz fallaba. Carter y Vargas, pese al dolor de este último, se acomodaron en sus posiciones, sabiendo que lo que venía ahora sería peor que el aterrizaje. Mercer se sentó en su asiento, puso las manos en los controles y sintió, por primera vez desde que cayeron, que el destino volvía a depender de ellos. «Kowalski», dijo por el intercomunicador interno, «dame buenas noticias». El ingeniero respiró hondo, miró el motor como si fuera un animal salvaje al que estaba a punto de despertar, y tiró del interruptor. El motor tosió. Una vez. 2 veces. Luego, contra toda lógica, empezó a girar.